La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Hola, buenas tardes amigos de APAC TV, estamos ya en La Tulpa, preparados ya este 30 de junio del 2021 para conversar con ustedes, para interactuar, para que ustedes también comenten, nos den esas reacciones a través de APAC TV. Hemos estado casi 3 meses fuera de este programa de La Tulpa por situaciones personales, pero ya volvimos, ya estamos aquí, sanos y salvos, sin ningún problema. Gracias por esas llamadas telefónicas, gracias por esos mensajes. Eso nos alienta mucho y a seguir construyendo la sociedad que todos queremos. Gracias a ustedes por seguirnos, por comentar, por opinar, por compartir. Y usted ahorita, hágalo, comparta, comente, opine. El día de hoy tenemos la presencia de la licenciada Fabiola Cachiwango. Ella es licenciada en Cultura Física. Vamos a conversar sobre qué efectos produce o genera en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, hacer deporte, hacer actividad física. Ella es profesional en esta rama, graduada en una de las universidades de la República de Cuba. Así que en segundos estaremos conversando con la licenciada Fabiola Cachiwango. Si usted quiere preguntarle algo, si le interesa conocer a propósito de la pandemia, si es conveniente no hacer ejercicio, qué tipo de deporte hago, y también a eso vinculado a la alimentación, pregunte. En este momento, en vivo y en directo, estará contestándolo Fabiola Cachiwango. En segundos, en La Tulpa. Y estamos ya con Fabiola. Qué gusto, Fabiola, a los tiempos, y qué gusto tenerle aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. Fabiola, anunciábamos, es licenciada en Cultura Física. ¿Dónde se graduó? ¿Por qué esta inclinación de seguir esta profesión? Bueno, un gusto y muchísimas gracias a quienes nos miran a través de este lindo programa, y muchas gracias por la invitación. Este es un espacio inclusive que recuerda mucho esta reunión, ¿no es cierto?, familiar, una reunión de los abuelos, donde te contaban historias, donde te contaban cosas importantes, y me parece un espacio especial para este tipo de entrevistas. Bueno, yo realmente fui becada en el año 88, híjole, una fundación en ese tiempo, igual de jóvenes, que necesitaban enviar a que estudien profesiones que nos permitan aportar al desarrollo de nuestro pueblo, de nuestro cantón y de nuestro país. Entonces, claro, una de las profesiones, además de que otras se fueron a estudiar medicina, medio ambiente, agricultura, y a mí me tocó Cultura Física. Bueno, yo desde adolescente fui muy inquieta en el tema deportivo. A mí me encanta el baloncesto. Claro, la talla no me daba, pero yo le daba siempre al baloncesto. Y claro, me tocó estudiar deporte, y en esos tiempos complicados, sí, y todo lo demás, bueno, 2 años chéveres en Cuba, pero sin embargo los 3 años fue el periodo especial que le llamaban, el tema del bloqueo que tuvieron, que hasta ahora tienen. Sin embargo, creo que ese país fue uno de los países que más aportó a la profesionalización de muchos compañeros aquí en Ecuador, y que están en diferentes provincias, ¿no? Bueno, desde el ámbito deportivo, en Otavalo no se ha podido aportar mucho, pero empecé con un grupo pequeño, con don Nicolás, haciendo cursos de baloncesto. ¿Nicolás qué? ¿De dónde?
de aquí de Otavalo, no me acuerdo el apellido de Nicolalde, pero una de las hijas fue mi alumna, fue de don Silvia Aro, Silvia, ya ahora es bombero, la Silvia. A ella también le encantaba de niña baloncesto, pero bueno, por ahí. Sin embargo, la situación financiera del país y el tema, ¿cómo se llama? La importancia del deporte en esos años no era muy buena. Muy reconocida. Muy reconocida, no le daban la importancia que se le está dando en estos últimos años. Entonces en el 93 que llegué graduadita y todo lo demás, hicimos algunas cosas así, empecé a dar algunos cursos de natación, pero hasta ahí quedó mi profesión, así como ejercitándole al 100%, y me vinculé más del tema de desarrollo social. Tema organizativo tema también, organizativo, ¿no? Y por ahí, pero sin embargo no he dejado de estar cerca al área que a mí me apasiona, que es el baloncesto, ¿no? Entonces hemos hecho algunas cositas en el ámbito cultural, también en lo deportivo. Conversábamos de que usted es una de las pioneras en la organización también de los equipos de baloncesto, del básquet, en el Paucar, en Peguche. Sí, bueno, como mi área era como un imán, ¿no es cierto? Siempre estaba llamándome que debo hacer algo por demostrar que el deporte es salud, es vida y que hay que estar en este ámbito. Entonces me vinculé también en la época de don Francisco Lema, que les llamamos Pachito, en el año 95, un poquito antes, en el 93, sí, 95, armamos toda la propuesta de lo que es el Paucar, pero yo me vinculé más en el tema deportivo. Muchos jóvenes, bueno, armamos un pequeño reglamento y con eso hasta ahora... O sea, usted fue la pionera, iniciaron... Una de las pioneras, una de las pioneras que se fortaleció el tema del campeonato de baloncesto femenino y masculino y que tuvo gran renombre, ¿no? Tuvo gran difusión, y los equipos también del pueblo mestizo y de varios equipos del país llegaron, y al ver a las mujeres en la cancha de básquet sí fue impresionante, ¿no? Y sobre todo quichuas también, ¿no? Quichuas jugando el básquet. ¿Cómo fue ese encuentro en el campo deportivo, en la cancha, hablando ya en los deportes? Creo que fue uno de los elementos que ayudó mucho a la interrelación personal y, lógicamente, a la construcción intercultural, porque si bien es cierto, en los años 70 siempre se tuvo conflictos, ¿no es cierto?, hasta por las canchas, pero vernos en el 95 juntas, haciendo deporte, creo que fue un espacio bonito en el que se entrelazó la amistad entre los distintos pueblos, y por lo tanto la construcción intercultural era factible hacerlo, que no era difícil, que era más bien de decisión propia, de que en las políticas públicas no quede solo en teoría, que se podía bajar a la práctica a través de este tipo de eventos. Entonces, creo que hasta ahora ha ido avanzando en el sentido de que han puesto hasta un refuerzo en cancha para que no sea solo indígenas mestizos, sino que también sea mixto los equipos. Y ya son mixtos, y eso da competitividad, ¿no? Sí. Entonces, y eso enseña más todavía. Enseña, claro, en el plano táctico, técnico, ayuda mucho a desarrollar a las personas, y creo que yo recuerdo de cuando nosotros éramos adolescentes no sabíamos ni de reglas. Ahora se maneja a la perfección la reglamentación internacional, no saben ni con qué reglas están jugando las personas adultas, sin embargo sabemos que están aplicando los reglamentos internacionales de baloncesto, ¿no? Entonces, y eso permite el desarrollo personal, el desarrollo intercultural entre las personas. Qué bien, sí, me acuerdo, y también son seguidores de este medio de comunicación. A propósito, gracias también por ello a Gote Chiluisa, a Cristina Guerra. Y cuando les comentaba que va a estar Fabiola Cachihuano, decía, qué bien, porque esa interculturalidad se afianza también a través del deporte. Nos vamos a una ligera pausa comercial y ya volvemos para entrar de lleno en el tema que hemos planteado. Me dicen que no todavía, en el tema que hemos planteado sobre el deporte, la actividad física,
cuestiones positivas tienen para el cuerpo, el espíritu, y luego de haber hablado sobre su cuestión personal, que también era presidenta del CEPCU, ¿no? Que organizativamente que estamos conversando. ¿Cómo ayuda, cómo contribuye el deporte, hablando ya en el cuerpo, ahora que estamos en pandemia? Creo que una de las cosas importantes y básicas es que el deporte, además de ayudarnos a mover toda la musculatura, el sistema óseo que tenemos a veces dormido, ayuda con ese movimiento, ayuda inclusive directamente al cerebro, y en el cerebro. Entonces con esos movimientos logramos que el ser humano empiece a mover todas las neuronas, todas las células, toda la parte química que tenemos. Bueno, no soy médico, pero sabemos que mueve todo el tema de varios químicos que hacen que nuestro organismo funcione. Y con ello, ¿no es cierto?, logramos paz, tranquilidad. Y como todo el mundo a veces se queja y dice, no, es que estamos estresados, mucho trabajo, mucho tristes, no sé qué, estamos débiles. Tristes. Ahora, lógicamente, ¿quién se va a poner triste cuando nos encierran un mes? No sabíamos si esto tiene cura, no tiene cura. 2 años. Claro, pero un mes era encerrado adentro, o sea, en las 4 paredes. Ahora, bueno, cogemos tapaboca y salimos a la calle. Eso como que nos da más libertad, podemos caminar. Y ese hecho de caminar, ese hecho de respirar aire, ese hecho de por lo menos ahora, como otros países, ¿no es cierto?, saludar solo con la mano, hacer una reverencia, eso hace que la gente, independiente, decimos, no, es que yo no hago nada. Mentira, el rato que caminas estás haciendo ejercicio. El rato que hablas, estás haciendo ejercicio. El rato que te pestañea. El rato que estás sí, estás haciendo ejercicio. Y todo eso hace que las personas, lógicamente, segreguen varias sustancias que permiten que el ser humano pueda estar más tranquilo, pueda estar menos estresado, pueda también que su musculatura se esté moviendo constantemente. Claro. Y lógicamente hay varias fases, ¿no es cierto?, del ejercicio. Podemos hacer un deporte específico, o podemos hacer ejercicios aeróbicos, podemos hacer ejercicios de alta intensidad, moderadas, lo que tú quieras. Eso, claro, es un tema súper largo. Sin embargo, el ejercicio en general ayuda para que la persona esté sana mental y físicamente. Que libere todas esas toxinas también, ¿no? Que libere el estrés y que libere las energías, libere las calorías. ¿Cómo se libera? ¿Qué hace el cuerpo? Bueno, el rato que tú, ¿no es cierto?, empiezas a hacer un ejercicio moderado, de caminar, por ejemplo, 1 kilómetro. Ahí tú empiezas con 20 minutos de ejercicio diario, tú empiezas a mejorar tu metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es convertir en energía todo lo que tú estás comiendo. Entonces, si tú comes, por eso digo, el deporte y la alimentación va de la par. Si tú tienes una buena alimentación y con ejercicio físico, tú eres una persona saludable. Pero si tú comes en exceso, a veces en las fiestitas nos excedemos, pero si haces un buen ejercicio, también eliminas, porque eso, por ejemplo, tú haces ejercicio, cambias el metabolismo de tu organismo y por lo tanto aumentas masa muscular con el ejercicio. Con el metabolismo tú empiezas a ocupar azúcares que están entrando a tu cuerpo y eso lo conviertes en energía. Energía para tus músculos, energía para tus huesos, energía para todo el funcionamiento del organismo. Y por lo tanto, ¿qué haces con eso? Con una mejor con estos ejercicios, lo que haces es, puedes prevenir, mejor dicho, el colesterol alto. Que todo el mundo ahora estamos con la obesidad pero a veces confundimos obesidad con colesterol. El colesterol no necesariamente es de los gordos. El colesterol también es con cualquier persona, inclusive... Es indispensable para el cuerpo también, ¿no? Es indispensable para el cuerpo, pero lo malo está ahí que cuando se excede el colesterol malo, que llamamos, eso sí produce, básicamente es, en tu arteria la sangre está corriendo normalmente, pero cuando ya tienes colesterol malo, es que en esas arterias se te va formando como una capa de grasa en una tubería, en una cañería. Entonces la sangre empieza a quedarse, ya no fluye como el agua.
Y el deporte ayuda. Y el deporte ayuda. Es como un destapador, ¿no es cierto?, de cañería. Cuando tú haces ejercicio, haces fuerza, entonces, por lo tanto, empieza a circular mejor la sangre, vas quemando esa caloría, esa grasa que está de más en tu cuerpo, vas quemando, vas consumiendo. Lógicamente hay varios tipos de ejercicios para eso, son ejercicios más específicos y tienes que ir de moderado e intenso en dependencia de las personas, ¿no es cierto? Claro, si eres una de persona, edades también. De edades supongo, también, ¿no? entonces es todo una... hay metodologías diferentes para cada tipo de caso, pero el ejercicio en general te ayuda al metabolismo básicamente, y ese metabolismo lo que hace es quitarte un poco de las energías excesivas que tienes acumuladas ¿Energías a través de son distintas a calorías? Sí, porque hay una diferencia en hay energía una y diferencia calorías. en energía y calorías. Las energías... De ahí nos vamos a una pregunta con Fabiola, porque ya tenemos una pregunta. ¿Qué diferencia hay? Ya, las energías son las energías, cuando tú haces ejercicio, haces que todo el cuerpo se mueva. Es como una fábrica, ¿no es cierto?, Ya. que tiene varios componentes, y por lo tanto esas energías empiezan a... Me da vitalidad de te pronto. da, Ya. te da vitalidad, empiezas a moverte con mayor facilidad, es como poner a un molino el maíz, y tú empiezas a moler y lógicamente sale harina, entonces sale estas energías. En cambio, las calorías son las que tú ingieres, por ejemplo, ingieres en todos los alimentos, entonces eso va al estómago, y por lo tanto eso va a tu intestino, y luego va a la sangre, va a los pulmones, etcétera. Y si no hacemos deporte, esas calorías se quedan convierten acumuladas. en grasas y Ya, nos se volvemos quedan gorditos. acumuladas. Teníamos Eso una pregunta, nos decían a propósito de la obesidad, de que nos volvemos un poquito pasadas de pesos. ¿Qué pregunta tenemos? Si me pueden informar para... Dice que estar gordito es signo de buena salud y tener buena vida, nos dicen. ¿Eso es salud? ¿Es un mito? Yo creo que eso es un mito. Como yo decía, no tiene nada que ver salud con gordura ni con flacura. Básicamente la salud está en que tú logres estés feliz, que no tengas problemas de riñones, problemas de hígado, problemas de azúcares. Entonces, el rato que tú estés gordita, pero no tienes tipo de problemas, eres saludable. El corazón. El no corazón puedo no respirar tienes... si camino unos 10 minutos. Claro, entonces ya es que no es que estés tan bien, ¿no? Necesitas hacer ejercicio para que el sistema cardiovascular funcione mejor. Y el ejercicio permite eso. Tú, no sé si solo un ejemplo facilito. Tú caminas 1 kilómetro, empiezas caminando 1 kilómetro, ¿sí? El primer día tú vas a descansar 3 veces para llegar a ese kilómetro, pero el segundo día vas a descansar 2 veces, el tercer día vas a descansar tal vez 1 vez, pero el cuarto día, quinto día y a la semana, tú ya ni le vas a sentir, el kilómetro de caminata va a ser tan agradable y que ya llegaste con toda la facilidad. Eso es lo que te produce el ejercicio físico. Y si se lo hace con ejercicios moderados y si tú no puedes ir al aire libre, pero tú lo puedes hacer en casa, cuclillas, qué sé yo. Y solamente 20 minutos. 20 minutos diario. Y eso te permite salud. Y eso es lo especial de hacer el ejercicio físico. O sea, no necesitas de estar todo el tiempo al aire libre, pero a veces decimos, estamos en casa y ahora ¿qué hago? No tengo tiempo, etcétera. Son 20 minutos de dedicarte a tu cuerpo. Por la mañana, ¿cuánto te dedicas a ir a la ducha? 5 minutos tal vez. Entonces tú haces 20 minutos más los 5 del baño, 25. Es decir, dedícale 25 minutos diarios a 30 minutos diarios, y con el ejercicio físico vas a mejorar tu estado anímico, vas a mejorar tu musculatura, vas a mejorar tu agilidad. Inclusive a veces cuando ya pasamos llegamos a los años dorados, necesitamos inclusive en los que estamos ahora, en nuestros años dorados, sí, estamos ahora. Que no les vamos a avisar cuántos años tenemos. Exacto, necesitamos perdemos equilibrio. Sí, no sé si te has dado cuenta, ya no es como cuando tú eres joven, te levantaste y corriste y la persona a veces pierdes equilibrio. Entonces, para eso el ejercicio físico te ayuda. 20 minutos, pero ¿qué tiempo? ¿Un día?
2 días, 1 semana, 8 días? ¿Qué tiempo o constantemente? Bueno, los deportólogos recomiendan, ¿no es cierto?, que se haga 5 días a la semana, cada día 20 minutos. Otros dicen 30 minutos en la semana. O sea, Ya. 3 veces a la semana por 30 minutos, que también está bien. Entonces, tú puedes escoger 30 minutos por 3 días a la semana o 20 minutos los 5 días a la semana. Y solucionado. Y solucionado. Estamos tranquilos nosotros, podemos dormir en paz. Tenemos unas 2 preguntas, me decían para Fabiola. Estamos con Fabiola Cachihuango, es licenciada en Cultura Física y ayudándonos a recordar también que el deporte es bueno para nuestra salud y para fortalecer el sistema inmunológico. Julio Vega, excelente tema, dice. Muchas gracias, Julio. Katia Huitrón, ¿qué tipo de ejercicios podemos realizar si tienes dolor en la columna vertebral? En la casa, ¿qué tipo de ejercicios pueden hacer en la casa? Bueno, primero, cuando se tiene ya una patología, ¿no es cierto?, determinada, yo recomiendo que primero se haga un examen, un chequeo médico general, porque a veces al ojo de cubero dice, no, es que yo tengo este dolor o este otro dolor. Entonces a veces nosotros no podemos enviar ejercicios específicos. O sea, tenemos que tener mayor información al respecto. Entonces, pero yo diría que en ese tema, si tiene ya determinado la dolencia, digamos, puede empezar con ejercicios sencillos, suaves. Una caminata, que yo sé que le va a doler la columna, pero, qué sé yo, una caminata de 5 minutos, por ejemplo. Pero la caminata debe ser suave. rápida, ligera, no. o paso suave, siempre lento. Cuando nosotros no somos deportistas constantes y somos más sedentarios, siempre empezamos con ejercicios leves, llegando a moderado. Eso significa un trotecito suave, sobre todo moderado. Pero sí, caminatas es un ejercicio leve, caminatas sencillas. ¿Por qué tiempo decía? 20 minutos. Igual 20 minutos. No se olviden de los 20 minutos, tenemos otras preguntas. Chari ZG, ¿cómo influye el ejercicio en nuestros abuelitos? Dice, ¿existen límites de edad para ellos? ¿Existen límites para ellos? Todos los ejercicios deben ir de acuerdo a la edad. O sea, no puedes darle el mismo ejercicio a un niño de 5 años, a un joven de 20 y a uno de 60 años. Sobre todo cuando ya estamos en los 60 años, recuerda que nosotros tenemos ya los huesos, a veces muchos de nosotros con osteoporosis. Entonces hay que tener mucho cuidado en los ejercicios que vamos a darles para ellos. Eso no significa que ellos no puedan hacerlo, lo pueden hacer. Es más, algunos médicos dicen que se mejora con la dieta alimentaria. Por eso digo, siempre tiene que ir la alimentación tiene que ir a la par con el ejercicio. Entonces eso hasta puede mejorar la osteoporosis. Entonces con los adultos mayores se recomienda solo ejercicios moderados, ejercicios sencillos y moderados. Por ejemplo, con ayuda de alguien, ¿no es cierto? También dependiendo también. Por ejemplo, hay gente que está fuerte, hay adultos mayores de 78 años que están fuertes, son autosuficientes, inclusive todavía hacen actividades en la casa, qué sé yo, cocinar, coger leña o a veces partir hacer leña, ¿no? hacer tortilla, lo que sea, o sea, todavía están activos. Pero ellos saben decir, no, yo estoy fuerte, estoy bien, déjenme. Cuando se les dice, los hijos, pero vea, papá, mamá, ya no haga tanta fuerza. Si esa es mi vida, trabajan en los terrenos, cogen la pala, se ponen a tolar, a deshiervar, a poner tierra. Eso es saludable también. Claro, a veces cometemos el error, ¿no es cierto?, de decir que, o sea, por el cariño que les tenemos a los papás, decimos, ya no haga nada. Y eso no es bueno. No es bueno en qué sentido. Les estamos frenando, les estamos cohibiendo de todas las actividades naturales que ellos han hecho. Primero, les vamos a afectar psicológicamente. Ellos están muy bien haciendo lo que les gusta hacer y hay que dejarlos. Y sobre todo, cuando ellos están haciendo ese tipo de actividades en el campo, sobre todo, ellos hacen actividad física diaria.
Claro. No como nosotros que a veces nos quedamos viendo en casa o estamos deprimidos en casa. No, no, ellos a través de esas actividades cotidianas que hacen nuestros abuelos, nuestros mayores, están haciendo ejercicio todo el tiempo y eso les da más salud. No sé si se han dado cuenta que antes vivían más inclusive y nos preguntamos por qué. Porque eran más activos, hacían más cosas físicas. Y como se dice, de largo aliento, o sea, el ejercicio es salud. El deporte es salud. El ejercicio y deporte es salud. Eso está comprobado porque estamos mirando ahora que mucha gente ha cambiado el ejercicio físico por ejercicio mental y nos estamos enfermando más. Pero y ese ejercicio mental no es saludable, ¿no? No es muy saludable si no lo combinamos con un ejercicio físico. Necesitamos combinar ejercicio físico, ejercicio mental, ejercicio físico y también una buena alimentación. Y ya volvemos después del corte con Fabiola Cachihuango y sigan consultando, preguntando, comentando, opinando y compartan este programa de La Tulpa para que otras personas se enteren qué debemos hacer y para qué nos sirve el ejercicio. En minutos volvemos después de la pausa. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Tienes el poder de hacer de este Día del Padre algo especial. En Santa María, este Día del Padre, vamos a premiar a papá. Basta de corbatas, pantuflas y medias, debemos mimar a papá. Tus compras participan por smartphones y un PlayStation 4. En Supermercado Santa María, papá tiene el poder. ¿Qué tal esas producciones? Si vieron esos videos, a excepción del Santa María, videos de nuestros patrocinadores, calidad, estilo, excelencia en la producción de APAG, de la productora APAG. Así que si usted quiere un documental, un spot, lo que usted desee, un jingle,
un video musical, contáctese con nosotros, contáctese a la productora APAC y le da realizando, produciendo, le da imaginando, creando nuestro equipo de la productora APAC. Y a propósito, en breve también estaremos ya publicando un spot, un trabajo que estaba bajo la dirección de Ancali Maldonado. Calidad de trabajo como todo lo que ven en APAC TV. Comuníquese al 0967 50 13 98. ¿No alcanzó a apuntar? A ver, le doy chance. En el teléfono puede apuntar. Ya, el esfero, el papel. Listo. 09 67 50 13 98. Y aquí le asesoran nuestros compañeros, el equipo de la productora APAC, para lo que usted desea. ¿Quiere que se visibilice su empresa, su negocio, su microempresa, su emprendimiento? No cobramos muy caro, así que aproveche. Seguimos con Fabiola Cachiwango, es licenciada en Cultura Física y estamos conversando qué tan bueno es hacer deporte, hacer ejercicio, estar activos y para aumentar el sistema inmunológico, y nos decía, a la par siempre con una buena alimentación. El deporte es vida, el deporte es salud, Fabiola. Efectivamente, el deporte es salud. Creo que las personas que hacen deporte todos los días no tienen mayores problemas de salud. Eso lo podemos mirar. Eso es comprobado. Eso es comprobado. Muchos médicos, inclusive en esta época de pandemia, estamos mirando que luego de que ya nos cogió el COVID, estamos haciendo ejercicio. Pero también eso ha servido para la pauta, para mucha gente que aún no se ha contagiado, estén trotando en las canchas, estén haciendo ciclismo. No sé si has visto en la calle ahora, que yo felicito eso porque yo no veía tantos ciclistas antes. Ahora hay muchos que están haciendo ciclismo. Y los guaguas, los jóvenes también, ¿no? Sí, y los adultos mayores. Exactamente. Entonces yo creo que eso dice mucho, ¿no es cierto? De que el deporte, si hacemos deporte, como decíamos al inicio, estamos moviendo todo el aparato neuromuscular, ósea de nuestro cuerpo, y por ende estamos moviendo todas las energías que tenemos, y con eso también ayudamos, ¿no es cierto?, a que estemos sanos físicamente, pero también emocionalmente. Exacto. Tenemos dos preguntas más para Fabiola Cachiwango. Karinita Carrillo dice, ¿es lo mismo estar en actividad que hacer ejercicio? Otra preguntita, Dervis Mashi Coloma, ¿se puede coordinar o combinar los ejercicios con las actividades diarias en el hogar? Sí, a ver, buenas preguntas. La primera le contestamos. Las dos son muy importantes. La única diferencia es que para decir que yo estoy haciendo ejercicio físico, tengo que hacer estos tiempos que te estaba diciendo, 20 minutos o 30 minutos, 20 minutos 5 días a la semana, 30 minutos 3 veces a la semana, para decir que yo estoy empezando a hacer ejercicio físico. ¿Dedicado solo al ejercicio? Dedicado, o sea, solo al ejercicio físico. Unas sentadillas, caminar, solamente eso. Planchas, sentadillas, caminar, trotar, hacer un poco de aeróbicos, etcétera, ¿no es cierto? Con esta intensidad de los 20 minutos, que puede ser un minuto con moderada intensidad, 2 minutos de descanso, 3 repeticiones, etcétera. Hay varios métodos. Eso sería ejercicio físico. Ahora, actividad física hacemos todos los días. Yo creo que desde que empezamos a levantarnos hasta que el cepillado, la pelada de papa, o sea, todo es actividad física. Entonces, no es lo mismo actividad física que ejercicio físico, y que tampoco es lo mismo hacer un deporte. Deporte y es como requiere mayor constancia y es como una disciplina. Hacer ejercicio físico también es una disciplina, por supuesto, pero ahí tú puedes variar desde movimientos solo de extremidades inferiores, extremidades superiores, o puedes mover todo las extremidades. Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Pero actividad física hacemos todos. Y creo que es importante pensar también que de una actividad física podemos pasar a ser disciplinados, a hacer esos 20 minutitos. Esos 20 minutos. La segunda pregunta de Dervis Coloma decía, ¿cómo si se puede combinar
algo decía, actividades de la casa con ejercicio. Claro, se puede combinar tranquilamente. Ahora al menos, bueno, estamos mirando que todos nuestros niños están cogiendo clases en casa, ¿sí? Pero eso no te implica que cuando tú vayas a hacer las entregas de las notas, en vez de irte a Otavalo en bus, vete en bicicleta. ¿Y si no tiene bicicleta? Caminando. Entonces tú puedes combinar una hora. O por ejemplo, si tú se te ocurre hacer una parrillada familiar, a los tiempos, o sea, empieza a coger, qué sé yo, a hacer tú la parrillada. No esperes que nadie te esté haciendo. Entonces tú puedes combinar este tipo de cosas. O lo otro, a veces tienen niños en casa, ¿no es cierto? El rato que tú haces jugar a los niños, a ellos les encanta que les pongas en las piernas. Tú álzales y bájales, estás haciendo ejercicio físico. O tú les coges en los brazos, les alzas y les bajas. O sea, entonces estás moviendo los brazos y por lo tanto tus extremidades superiores están trabajando. O si lo estás haciendo en la pierna, tus extremidades inferiores están trabajando. Entonces hay varias cosas que tú puedes hacer en casa y que sí puedes combinarlo. Que eso, si ya quieres ya hacer algo más específico, ya sabes que tienes que dedicarte un poco más planificadamente, a planificar tus 20 minutos, que no sea solo trote, que sean cuclillas, que sean sentadillas, que sean, puede ser con aparatos, puede ser con globos, con elásticos, al menos si alguien tiene una caminadora eléctrica en casa, etcétera, y un montón de cosas. Pero ahí lo que decía el Dervis, ¿no? De pronto cuando se está cocinando, ¿no? Se va a coger las papas, no están en un solo lugar, las cosas a la mano, sino que están en otro lugar, pero la forma también de agacharnos, para que surta el efecto de este ejercicio físico, también se debe asesorarse uno, ¿no es cierto? Claro, tú a veces no todos tenemos todo el espacio que queremos, ¿cierto? A veces tenemos una cocina amplia, algunos tenemos una cocina pequeña, pero sin embargo, si tú cuando estás lavando solo la refrigeradora, tú el rato que te agachas, te sientas, te paras, te ubicas las cosas, te mueves para acá, o sea, todo es actividad física, todo es actividad física. Ahora, si queremos mejorar, pero estos ejercicios físicos a favor nuestro para mejorar la salud, sí necesitas un estándar de ejercicios que te permitan que el metabolismo se acelere un poco más y que puedas inclusive quemar calorías suficientes. Claro, y las condiciones físicas, talla, peso, ¿no? Exactamente. Y hay personas, Fabiola, que dicen, yo tengo la presión alta y me canso, o me palpita mucho el corazón, o tengo diabetes, no puedo caminar, me canso, tengo tales enfermedades. ¿El ejercicio cura? Sí, ahora tenemos, ¿no es cierto?, especialistas en ¿cómo se llama?, en distintas ramas. Los fisioterapistas son los indicados, por ejemplo, para hacer este tipo de dosificación de ejercicios. O sea, yo como especialista en cultura física y especialista en baloncesto, mi área es esa, digamos. O sea, cómo hacer las tácticas de este deporte. Pero, por ejemplo, ahí están los fisioterapistas, ¿sí?, que se especializan básicamente en el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano y saben exactamente qué tipo de ejercicios, si necesita ayuda o si necesita ejercicios moderados, ejercicios sencillos, ellos te ayudan a dosificar. Yo en Otavalo he visto con agrado que ya tenemos unos 3 centros, no solo de vista, pero creo que eso es muy importante porque ya para gente que tiene estas dolencias, ellos le tienen, digamos, ya la asesoría específica que ayuda. ¿Alivian esas dolencias, esas enfermedades? Lógicamente. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo una tía abuela que tiene 87 años. A ella hace unos 10 años le dijeron que ella tiene que conseguirse las sillas de ruedas. ¿Y qué tenía que darse? Ella tiene osteoporosis, tiene el colesterol alto por su edad y todo, pero es una mujer muy activa. O sea, ella hace actividad física todos los días. Ella se para a 4 de la mañana y no duerme hasta las 9, 10 de la noche. Sí,
Entonces, por eso yo decía que es importante ir un poquito más allá, tener un estándar de ejercicios físicos que nos permitan utilizar esos 20 minutitos, porque la actividad física sí te ayuda, pero no te mejora en la salud, no ayuda a mejorar un poco como ser más específico, ¿no es cierto? Entonces, como te estaba contando, en este caso específico, ella se está haciendo tratar con un especialista en adultos mayores y él envió a una fisioterapista. Y ella hace 3 sesiones a la semana de ejercicios físicos con ayuda de la fisioterapista. Porque lógicamente no es lo mismo a ti mandarte una sesión de 20 minutos de ejercicios que tú puedes hacerlo automáticamente sola. Pero esta adulta mayor no lo puede hacer sola. Necesita de aparatos, necesita de apoyo de un especialista. Pero hablamos de 10 años y ella hasta ahora está bien, lógicamente con su problema de columna, con sus cosas, pero ella está activa, sigue en casa, sigue haciendo sus cosas. Silla de ruedas. No necesito silla de ruedas. Eso, este ejemplo me sirve también para como mostrarte que el ejercicio físico sí te ayuda y sí te cura. Para tener una buena calidad de vida, ¿no? Lo que se requiere. La bailoterapia, hace años que hablaba de la construcción o la organización de equipos de básquet, en nuestra época, dorada también, no se ejercitaba con bailoterapias. Hoy hay grupos, hay en los barrios, hay en las canchas, acá nomás en las canchas de San Sebastián. ¿Eso es ejercitarse, es ejercicio, actividad física? Claro que sí. ¿Ayuda? Eso ayuda muchísimo. Si tú ves, y tal vez deberías hacer una entrevista con una de esas personas, cómo ha cambiado su vida desde cuando, antes de que el Estado... he visto que apoyan esas barioterapias, ¿no es cierto? Antes no lo hacían. Entonces, ahora, ¿cómo ha cambiado su vida? Y básicamente te van a decir que emocionalmente están mejor, que físicamente están mejor, porque está comprobado que el ejercicio físico ayuda para que todo tu organismo funcione y mejore de lo que estaba dormido. Eso, hay que tenerle activo. Hay personas, Fabiola, que dicen, yo no tengo tiempo, decíamos, antes del desayuno, unos 20 minutitos, o en el transcurso de las actividades diarias de la casa, también esforzarse un poquito más, pero dicen, yo solamente hago el día domingo o el día sábado, y con eso 3, 4 horas, suficiente. ¿Eso está bien o qué repercusiones tiene? Bueno, eso no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho el hacer solo una vez a la semana. Bueno, emocionalmente posiblemente tú te sientes mejor así, pero físicamente necesitamos constancia. Porque, por ejemplo, si tú, a ver, ¿cómo te podemos poner? A ver, aquí estamos en la tulpa. Si tú dejas de poner leña a esta tulpa, se apaga. Se apaga. Entonces necesitas estar constantemente. Y si has visto la misma tulpa, ¿no? Si tú le metes una leña va a estar despacito, si le metes 3 va a haber más fuego, si le metes 4 es más fuego. Así mismo es el ejercicio físico. La constancia, no el hecho de 1 hora, 2 horas, 3 horas en un solo día. No. ¿Eso qué repercusiones negativas te trae? Lo que pasa es que cada persona, ¿no es cierto?, es diferente a nivel físico. Desde la niñez tuvo mejor alimentación, otros menos alimentación, otros tuvo mayor actividad, otros menos actividad. Entonces, cuando tú haces ejercicio, qué sé yo, a la semana, estás forzando demasiado tu organismo. Tú puedes tener lesiones, lesión muscular, puedes tener lesión inclusive en los huesos, no necesariamente ser adulta mayor para decir que tienes osteoporosis. Entonces, los riesgos son que tú puedes lesionarte y esa lesión te puede costar hasta 3, 4 meses sin hacer actividad física. No sé si has visto a veces los futbolistas, he visto varios, ¿no es cierto?, en la cancha que, no, yo sí de joven sabía jugar y por lo tanto, ¿cómo no voy a poder ir placa? Se meten a la cancha y resulta que no avanzan ni siquiera medio partido porque ya se lesionaron la rodilla. O ya, como ya tuvieron el líquido, es que ya cuando tú haces actividad física, inclusive como te decía, el líquido de las rodillas están constantemente fluyendo y por lo tanto tienes mayor no se lubrica, mayor lubricación. Pero si tú estás inactivo,
eso no se lubrica y por lo tanto tú puedes tener una lesión en la rodilla o tú puedes tener una lesión a nivel muscular. Tú corriste, te da inflamación o como le llaman esto, básicamente se te rompe el músculo. Entonces, por lo tanto, te lesionaste. Y por eso hay que descansar. Tenemos otra pregunta para Fabiola, experta en cultura física. Dice Made Suquilanda, ¿un fisioterapeuta debe controlar todos los signos, síntomas y enfermedades de la persona para poder dosificar los ejercicios y la cantidad que debe realizar? En Movisa, dice, en Movisa Otavalo, en Movisa Otavalo podemos ayudarte. Eso dice Katia Huitrón. Otra vez dice, ¿qué alimentos nos recomienda consumir para no acumular grasa en el cuerpo? Gracias, ya nos hemos de ir a conversar con Movisa Otavalo. Okay. Bueno, básicamente si tú eres un deportista, ¿no es cierto? Tienes que moderar moderar las grasas saturadas, básicamente. Pero sin embargo, cuando tú eres sedentaria, digamos, solo haces actividad física, no haces ejercicio físico, tienes que moderar aún más las grasas saturadas. O sea, es más, no deberíamos consumir grasas saturadas. Deberíamos comer aceite de coco, utilizar aceite de oliva, o sea, no aceite vegetal, digamos, sí aceite vegetal, pero no aceite ya una, animal, 2, 3 digamos. veces o 4 veces también ya quemado ese aceite, ¿no? ¿Qué son las grasas saturadas, Fabiola? Las grasas saturadas son aquellas, no sé si has visto, que vienen de animales, básicamente. El chancho, por ejemplo, la mantequita esa que está... La mapavira. Ajá, esas cosas. En cambio, el aceite vegetal, como el coco, por ejemplo, tú dejas enfriar, no se te vuelve una pasta. Es líquida, esa es la diferencia. La saturada es la que se hace pasta. Entonces, esa grasa cuando entra a tu cuerpo, lógicamente, en las venas... Se hace pasta. La margarina, entonces, exactamente, la mantequilla, la natita de la leche, y que es rico, pero no digo que no coman, pero sí, si estás consumiendo mucho, te va a afectar a la larga. Y más aún si no haces ejercicio. Entonces, si consumes moderadamente, pero también haz ejercicio. Eso va a permitir quemar en tu cuerpo todo lo que tú estás ingiriendo, entonces no te vas a enfermar. Pero si tú solo ingieres ese tipo de alimentos saturados, entonces, por lo tanto, tu cuerpo igual se va a enfermar a futuro. Y hay de pronto también puede ser un mito que cuando dice, yo como lo que quiera, yo como fritadas, los gorditos, la grasa saturada, yo no como grasa vegetal, no me cuido mucho y yo hago ejercicio. ¿Eso cómo afecta al organismo o no le afecta? Cuando es un buen deportista y bueno, tiene este tipo de desbalances ¿cómo se llama? Las comidas, no le va a afectar mucho. A la larga le va a afectar, pero no le va a afectar mucho, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo que tú consumas de todo y que hagas ejercicio, como te decía, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana o todos los días si es posible, porque vas a seguir quemando esas calorías. Pero si tú no haces ejercicio y solo dices, un domingo voy a hacer ejercicio, pero tú comes igualito que el otro, entonces a la larga, cuando tú llegas a los 60 años te va a afectar. No te va a afectar cuando eres joven. A mi edad dorada, dice, a los 60 años. Ahora, dediquemos unos minutitos, Fabiola, el hecho de que estamos en pandemia, ¿no? En pandemia y la gente confinada, mucha gente ya hemos salido ya en forma regular, pero siguen muchas personas con el miedo, el temor del contagio. Aún no se vacunan y están inactivos. ¿Qué pueden hacer ahí? Y también si es que ya se han contagiado, ¿qué ejercicios pueden hacer post pandemia, post contagio? Bueno, primero, yo creo que no hay justificación para no hacer ejercicio, porque hay distintos, como te decía, varios tipos de ejercicios. Puedes hacerlo al aire libre, como también puedes hacerlo en tu casa, en la sala, siempre, aunque sea como digo, en el espacio que hay entre en el armario y la cama, siempre hay un espacio, entonces tú puedes hacer ejercicio.
Ahora tenemos la maravilla de la tecnología y eso es muy importante. Hay muchos ejercicios que tú puedes consultar a través de Facebook o YouTube. O sea, ahí está. Ahí están los ejercicios físicos porque inclusive te dicen en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, dosificado, como tú quieres, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ya no hay pretexto para no hacer ejercicio. Pero también googleando también deben tener mucho cuidado a no hacer en primera mucho esfuerzo. Lógicamente. O sea, también tiene que tener asesores. La clave es, primero, tiene que tener un examen médico. O sea, necesitamos hacer un examen médico, sobre todo la gente que ya tenemos de cierta enfermedad, lo que necesitamos saber si estamos con la presión adecuada, si no tenemos problemas de colesterol, no tenemos azúcar elevada en la sangre, etcétera. O sea, tenemos que primero hacernos un examen. Luego sí, más o menos verificar qué tipo de ejercicios podemos hacer. Pero hay ejercicios súper sencillos, ejercicios leves que tú puedes hacerlo en la casa. O sea, tú puedes hacerlo sin previa consulta médica, pero cuando ya tú estás queriendo hacer ejercicios de alto nivel, como los deportistas, etcétera, lógicamente vas a tener serios problemas. Por eso es importante asesoría para que tú puedas hacer ejercicios de acuerdo a la condición física que tú tengas en ese momento. Y ahora las personas que también dicen, yo quiero salir, estoy cansada de estar dentro de la casa, es aconsejable que se ejerciten al aire libre y sobre todo que utilicen mascarilla. A ver, de lo que plantean los médicos, inclusive a las personas que estamos con mascarilla caminando normalmente, lo que nos han dicho es que no debemos usar todo el tiempo mascarilla, sobre todo en las áreas libres. Por ejemplo, en el campo, tú no necesitas usar 100% la mascarilla. ¿Por qué? Porque no estás en contacto con las demás personas. Estás en una calle libre, transitando en una calle donde no está caminando nadie más. Entonces no necesitas. ¿Por qué? Porque el rato que tú estás tapada todo el tiempo, el dióxido de carbono que tú emites, ¿no es cierto?, a lo que estás dentro de la mascarilla, se te regresa al pulmón y vas a afectarte más. Tal vez te va a dar una neumonía por ese autocontagio que por la misma enfermedad del COVID. Entonces, por eso, cuando tú sales al campo libre, donde no tienes contacto con nadie, tú puedes prescindir de la mascarilla. Pero el rato que tú, si tienes gente a tu alrededor, por favor, ubícate la mascarilla. Esa es una forma de... Ahora, dentro del ejercicio físico pasa lo mismo. Cuando tú estás haciendo ejercicio, lógicamente mientes más. En la inhalación, exhalación que tú haces, estás enviando dióxido de carbono, estás respirando aire puro, dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, o sea, tú necesitas tener libre la... Y si, por ejemplo, salen al campo, porque acá en Otavalo hemos visto que está llegando el turismo, ¿no? El turismo especialmente nacional e internacional también, por la geografía, por el ambiente, el espacio libre. Pero y si se encuentran allí en los lugares turísticos con otra gente, también deben seguir conservando el distanciamiento físico, ¿no? Claro, eso no se nos va a quitar hasta cuando estemos vacunados todos y estemos ya tranquilos de que esta pandemia bajó. Yo creo que hasta tanto tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Lo que no recomiendo es que se haga ejercicio físico con la mascarilla, porque, porque te estás consumiendo dióxido de carbono para adentro y te va a afectar los pulmones. Entonces, si tú vas a hacer ejercicio físico, busca un espacio donde no haya mucha gente, tengas aire libre, tengas distanciamiento y por lo tanto, y lo mismo en tu casa. O sea, si estás lleno de gente y todo, o sea, no te vas a poner la mascarilla. Tienes que utilizar la mascarilla. Entonces, hay que ser prudente en ese tipo de casos, ¿no? Porque todavía seguimos en pandemia. Lógicamente, el ejercicio nos va a ayudar, pero hay que saber también en qué momento hacerlo, dónde hacerlo, en qué tiempo hacerlo. Lo que sí recomiendo es que sí se busque un espacio, un tiempo, y nos querramos un poquito más cada una para que no solo por la pandemia, sino de por vida, aprendamos a ejercicio. Por ejemplo, se ha visto cuando en la Panamericana, en la carretera, se supone que son los padres o familiares con niños,
y utilizan la mascarilla, están solos cicleando, por decir, están cicleando o trotando y utilizando mascarilla. Obvio, los carros están pasando, no está gente al lado. Es recomendable que vayan sin la mascarilla. ¿Qué dificultad tendría para los guaguas, para los niños que están utilizando mascarilla haciendo ejercicio, actividad física? Yo he visto también eso, pero lo que estamos planteando, ¿no es cierto?, es que a la larga, la mascarilla, cuando tú respiras, inhalas dióxido de carbono nuevamente, te va a afectar. Entonces, si vas a hacer ciclismo, hay caminos secundarios, digamos, que no necesariamente es la Panamericana. Hay que buscar senderos seguros. Porque, claro, si vas por la vía principal, lógicamente vamos a tener de todo tipo, no nos vamos a encontrar. Yo no puedo decir ahí, quítate la mascarilla, porque puede ser, pero a la larga sabemos que también hay dos formas difíciles, ¿no es cierto?, de controlar. La una es la necesidad de transitar y la otra es la necesidad de evitar, de cuidarnos adecuadamente, digamos. Tenemos otra pregunta, Fabiola. A ver, dice Yaunatan, ¿existen deportes indígenas o deportes que se practiquen más en el campo? Es de YouTube, dice. A ver, otra más. Muy buena información. A mí me gusta correr y lo suelo hacer solo a la hora que hay poca gente. Muy bien, felicitaciones. Otra pregunta también de Yaunatan. Así hay menos riesgo, complementándola. Y no uso la mascarilla, dice. Gracias, y espero que no se haya contagiado también y haciendo el deporte. Lo que estábamos hablando, Fabiola. Sí, me parece muy bien. Primero felicitar a la gente que cuida su salud, porque a la larga, cuando tú buscas formas, ¿no es cierto?, prudentes de hacer tu actividad física, estás cuidándote tú y también estás cuidando a las demás personas. Porque también hemos visto algo, Fabiola, que cuando van a los lugares abiertos que mencionaba, y la mayoría de la gente sacada la mascarilla. Claro que se respira aire puro, hay los árboles, el agua, que la cascada, pero no es conveniente también eso. Claro, el rato que siempre va a haber dificultad cuando hay aglomeración de gente. O sea, aglomeración en el sentido de que estamos entre 15, 10, 7 personas, ya estamos varios. Entonces no sabemos exactamente quién ya tiene el virus o quién no. Entonces no podemos comprobar. Hay inclusive gente asintomática, entonces no podemos conocer a ciencia cierta. Puede ser hasta mi hermano, pero viene de diferente casa, entonces no podemos estar seguros. Entonces, por lo tanto, sí necesitamos utilizar la mascarilla. Pero si tú buscas, como te decía, senderos, como el otro compañero o compañera que estaba diciendo, que yo sí hago ejercicio, hago cuando no hay gente, etcétera, entonces sí, podemos hacerlo sin mascarilla porque no nos vamos a afectar a nosotros y tampoco vamos a afectar a la otra persona. La otra pregunta, no sé si decía si hay un deporte específico para... Hay deportes indígenas. Bueno, yo digo que el deporte es deporte para todo el mundo. No hay un deporte específico para indígenas, para qué sé yo, europeos. O sea, hay diferentes metodologías de la forma como lo hacen, pero sin embargo el deporte es deporte. El deporte... Lo mismo juega un baloncesto un indígena, un afro y un... De pronto también se puede referir a los juegos tradicionales, ¿pueden ser? Puede ser, pero inclusive los juegos tradicionales, si tú miras literatura e investigas, son también venidas de Europa, adaptadas acá. Por ejemplo, el juego de la pelotita o el tingado de las bolas, por ejemplo. Ya. El churo. Eso, el churo, etcétera. Entonces, son juegos que antes lo hacían en los países europeos, pero que de alguna manera se adaptó. O sea, yo creo que no hay un deporte específico que digamos, aquí se creó, allá se creó. También yo creo que fue parte, es como la religión, ¿no es cierto? Se nos metió por todo lado y practicamos hoy en día todo el mundo en el país europeo, en el país americano, etcétera. Entonces yo creo que para mí no hay un juego. Ahora que lo practiquen ciertos pueblos con mayor frecuencia, puede ser.
Eso sí puede ser. Y con esto concluimos, de pronto los juegos que se practican cuando fallecen por costumbre, los pueblos originarios practican esos juegos, pueden ser parte de la cultura, ¿no? Eso sí, creo que es ya como más específico, digamos, de la cultura, qué sé yo, otavaleña. Yo exactamente no sé si, por ejemplo, en Salasaca hacen lo mismo, pero en Otavalo tenemos una práctica, como tú dices, y conocemos aquí, que son el fuego para el Día de los Difuntos, como es cuando se muere una persona y amanecemos haciendo toda una tradición de juegos, ¿no es cierto? Y que eso es como ya definido para ese tipo de evento, digamos. Y para no irnos donde los médicos, ¿no? Y no consumir tanta pastilla, Fabiola, tenemos que ayudarnos a estas rutinas y disciplinarnos unos 20 minutitos, empezar por menos tiempo, pero utilizarle como un remedio casero, se podría decir, ¿no? Como cuando tomamos el agüita de orégano, que el agüita de tomillo, que tomamos para el dolor de la barriga o para lavarnos los ojos, cuando están infectados el agüita de manzanilla nos lavamos, pero eso también con prudencia. Es un remedio casero, el ejercicio, la actividad física. Como te decía, la alimentación, el ejercicio físico van a la par, y creo que eso también tiene mucho que ver con la disciplina. La alimentación, como nosotros decíamos, ¿no es cierto? Hay que consumir productos orgánicos, que lamentablemente ahorita no estamos teniendo muchas, que tenemos que volver a lo orgánico, que tenemos que volver a consumir más productos de nuestros, menos embutidos, menos, ¿cómo se llama? Conservantes, preservantes. Y es lo mismo, el ejercicio es lo mismo. O sea, si yo digo 20 minutos posiblemente a alguien le asuste, pero si empiezas empieza con 5 minutos, luego 7, 10, 15, 20, y lo haces una rutina diaria, eso te va a servir igual que la misma alimentación, porque y nos a la larga nos sentimos livianitos. ¿No? Muchas gracias, Fabiola. Hemos estado con la licenciada Fabiola Cachihuango en Cultura Física, nos ha dado grandes consejos, recomendaciones, y se nos venía a la mente cuando jugábamos el básquet también y hacíamos deporte. Así que si usted tiene alguna enfermedad, empiece con 1 minuto, que haga 30 segundos a estar inactivo. Es buenísimo, luego 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, hasta llegar a los 20 minutos que recomienda Fabiola. La alimentación, base fundamental. Las calorías, las energías, hay que liberarles esas malas calorías. Si usted consume azúcar, así consuma miel de abeja, así consuma panela, y dice, no, la miel de abeja es un producto pero buenísimo para la salud, pero si consume en exceso, eso se convierte azúcar, grasa en el cuerpo, y esa grasa hay que eliminarla. Solo con esto me despido, ¿no? El plátano, que es rico, que se cultiva aquí en el Ecuador, producto de exportación, tiene alto poder de calorías. Y al consumir plátanos, cuando se es obeso, cuando se tiene diabetes, por eso es que no recomiendan el plátano, se convierte eso en grasa, porque tiene azúcar, aunque sea natural, es azúcar natural, pero se convierte en nuestro cuerpo en grasa. Así que estaremos invitando a especialistas en nutrición en los próximos programas para que nos vayan guiando y vayamos también centrándonos en tener un buen estilo de vida, una buena salud. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Gracias a usted, Fabiola. A los tiempos, verle. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.